teníamos pendiente resolver este ejercicio y demostrar que 1 más raíz de 5 entre 2 es igual a esta suma que tenemos en el lado de la derecha. A priori, ¿verdad? Pues pareciera que esto no es un problema de sucesiones. No obstante, el detalle está en precisamente ver cómo lo escribimos, de forma tal que tengamos una recursión, ¿verdad? Una relación entre términos consecutivos de una sucesión que me permita replantear el problema. Entonces, ¿qué es lo que nos fijamos? Bueno, si yo veo la estructura de todo este término que tengo aquí, esencialmente es la misma estructura de ese denominador, ¿verdad? Eh, Voy a intentar marcarlo con otro color. Cuando yo me fijo en esto de aquí, pues esencialmente es lo mismo que tengo acá, ¿verdad? Si borro esto primero, obtengo pues, esencialmente la estructura de la misma suma, ¿ok? Entonces, eso a mí me sugiere considere expresiones de la forma 1 más 1 entre lo que tengo ahí, que pareciera ser la misma sucesión, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el siguiente término, ¿verdad? Cuando yo borro todo esto, el siguiente término, que es este que tengo aquí arriba, lo obtengo por 1 más 1 entre el término anterior. Entonces, eso a mí me sugiere, bueno, considere esta recurrencia particular, ¿ok? Y, ¿a qué valor le voy a poner el primer término, ¿verdad? Eso es importante para toda recurrencia. Yo ocupo dar un valor inicial en este caso porque es una recurrencia que depende solamente de un término anterior. Entonces vamos a ponerle que el primer término va a ser 1, ¿ok? Entonces, si consideramos esta definición, ¿verdad?, de sucesión, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, mi primer término va a ser 1. El primer término a 1, ¿cuál va a ser? Bueno, uso esta fórmula, reemplazo la n por 0. Entonces, cuando cambio la n por 0, me queda que esto es 1 más 1 entre 1, ¿verdad? Que en este caso va a ser 2. Cuando yo pienso cuánto será a 2, bueno, pues igual sustituimos. Entonces, sustituyendo de nuevo en esta recurrencia, me dice, bueno, el término A2 depende del término A1. Entonces, esto va a ser 1 más 1 entre el anterior, o sea, 3 medios. ¿Ok? Y así sucesivamente uno puede ir generando la sucesión. Si uno no tiene, pues todavía, digamos, viendo este ejercicio, si todavía no tenemos ninguna intuición de qué está ocurriendo, pues algo muy natural es calcular algunos cuantos términos. ¿Ok? Entonces aquí voy a exagerarme un poco y voy a calcular hasta el sexto. Entonces cuando calculo la 3 es 1 más 1 entre 3 medios, que esto da 5 tercios. ¿Sí? Y la 4 es 1 más 1 entre 5 tercios, que esto daría 8 quintos. Este es 1 más 1 entre 8 quintos, que va a dar 3 octavos. Y este es 1 más 1 entre 13 octavos, que va a dar 21 sobre 3. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, pues uno podría intentar, ¿verdad? Si fuera posible, tratar de obtener un criterio o darse cuenta que ocurre. ¿Ok? No obstante, pensando en los criterios de convergencia, eh, dijimos que hay hay varios métodos de ver si algo converge o no. Aquí vamos a discutir o intentar dos particulares. Uno, pensar en si será posible usar el teorema de convergencia monótona, que me decía, bueno, si usted tiene una sucesión que es creciente y acotada superiormente, o una sucesión decreciente que es acotada inferiormente, y si eso ocurrirá convergente. Y lo otro, bueno, es pensar si será posible, si eso falla, o ver una alternativa, determinar si es posible ver que es una sucesión de Cauchy, en donde términos de la forma a n menos a m son tan pequeños como yo quiero. ¿Ok? Entonces, por ahí vamos a ir un poco en la solución del ejercicio. Entonces, lo primero es, bueno, pensemos en convergencia monótona. Entonces, ¿por qué razón puse todos esos términos? Bueno, porque eso me va a poder determinar, bueno, me va a poder sí, determinar e intuir si pareciera que la sucesión efectivamente va a ser creciente o va a ser decreciente. ¿Ok? No obstante, aquí vemos que hay algo que tal vez no es tan alentador, porque bueno, cuando paso del primer elemento al segundo, voy creciendo.
pero del segundo al tercero voy decreciendo. Cuando paso de 3 medios a 5 tercios aumenté, cuando paso a este otro disminuyo, y ahí voy sucesivamente alternando. Si bien es cierto, ¿verdad? Esto no es una prueba en lo absoluto, lo único que estoy diciendo es que en los primeros 7 términos, la monotonía, ¿verdad? Pareciera que alterna, como que mis puntillos en mi sucesión, uno sube, uno baja, uno sube, uno baja, uno sube, uno baja. Como esperamos, ¿verdad? Que haya convergencia, entonces lo que debería ocurrir, o al menos eso es lo que nos sugiere el ejercicio, es que todos los puntillos converjan eventualmente a ese límite, ¿verdad? Donde L es 1 más raíz de 5 entre 2. Pero con este comportamiento alternado, ¿verdad? Que hay unos valores que van, que suben y otros que van. ¿Ok? Entonces, con solo ver eso, a mí me sugiere la pregunta, bueno, ¿qué pasa si yo considero los términos de dos en dos? Que entonces voy a considerar el A0, el 0, el 1, perdón, el 2, el 4, el 6, por un lado, y ver si eso converge. Y por otro lado, voy a tomar los otros y ver si eso converge. ¿Ok? Y al final, ¿verdad? Hay que tener un cuidadito, pero eso lo mencionaremos al final. Entonces, voy a ponerlo por acá. Considere, bueno, no usemos, pensemos primero en la subsucesión de todos los elementos pares. Entonces, esto lo voy a indexar de esta forma, ¿verdad? A sub 2k, desde 0 hasta infinito. Entonces, cuando yo pienso en eso, ¿verdad? Estoy simplemente hablando de la subsucesión, que son los términos A0, A2, A4, etcétera, etcétera. Pareciera que cuando yo me fijo en esos elementos, vean que tengo el 1, tengo el 3 medios, tengo el 5, perdón, el 8 quintos, tengo el 21 sobre 13. Esos efectivamente pareciera que van creciendo. Entonces, vamos a poner aquí, veamos que efectivamente esta es una subsucesión que es creciente. ¿Ok? Y también vamos a ver que es acotada. Tal vez voy a empezar con la parte de acotada. ¿Ok? Em, entonces, eh, y de hecho esto voy a ponerlo para toda la sucesión, entonces voy a ponerlo antes. ¿Ok? Entonces, lo primero que me pregunto es, ¿ser acotada? Em, de la definición, ¿verdad? Espero que sea claro que todos los términos de la sucesión siempre van a ser mayores que cero. ¿Ok? ¿Verdad? Porque, bueno, el primer término es positivo y a partir de ahí, ¿verdad? El siguiente término depende de lo anterior y esto es positivo y esto es positivo. Entonces, en general, todos los números van a ser mayores que cero. Eso ya me dice que la sucesión está acotada inferiormente por cero. ¿Ok? No obstante, esa cota la podemos mejorar un poquito más, porque estamos diciendo que todo número es de la forma uno más algo. Entonces, ya con solo eso, ¿verdad? Puedo decir que a sub n es mayor o igual que uno para todo n. ¿Ok? Y eso, si uno quisiera, de hecho, estas dos afirmaciones uno podría demostrarlas por inducción. La primera tal vez no la puse porque es un poquito simple la inducción, pero esto aquí abajo, pero para esta inducción, pues simplemente yo digo, bueno, paso inductivo, cuando n vale cero, el término es uno, que claramente es mayor o igual que uno, por lo tanto el caso inicial se cumple. Y mi inducción, mi hipótesis inductiva va a ser, suponga que a n es mayor o igual que uno, y cuando yo me fijo en el siguiente término, a n más uno, sería uno entre uno más a n, que esto va a ser mayor o igual que uno, pues estamos diciendo que los términos son positivos. ¿Ok? Entonces ven que aquí directamente esta hipótesis no se usa, ¿ok? Y es más que una forma directa. Esa hipótesis sí la voy a usar aquí, y de hecho voy a mejorar mi escritura. Y ya sabemos que todos los elementos son mayores o iguales que uno, pero entonces a utilizar de una vez voy a demostrar de una vez que todos los elementos son menores o iguales que 2. ¿Ok? Entonces ahora sí, aquí hagámoslo con más calma.
Entonces, el caso trivial y cierto, ¿verdad? El primer elemento está entre uno y 2, entonces todo bien. Y entonces, ahora sí, vamos a suponer, en mi hipótesis inductiva, que tengo un término AN que está entre uno y 2, y entonces vamos a demostrar que el término n más uno está entre uno y 2. ¿Ok? Entonces, la primera ya la demostramos, ¿verdad? AN más uno es uno más uno entre AN, que esto es mayor o igual que uno, porque ya dijimos arriba que AN es positivo. Entonces, la desigualdad de la izquierda, esa es fácil, es la que escribí antes. La segunda es cuando yo pienso en acotarlo por debajo. Pero ¿qué pasa? Ya sabemos que AN es mayor o igual que uno. Entonces, de esta misma desigualdad, ¿verdad? Es lo mismo que tener que uno entre AN es mayor o igual, perdón, es menor o igual que uno. Entonces, cuando yo estoy pensando en este elemento, ese elemento es menor o igual que uno. O sea, efectivamente demostramos por inducción que siempre la sucesión va a estar acotada, la sucesión va a estar entre 1 y entre 2. Entonces, por el principio de inducción matemática, demostramos que a sub n siempre va a tomar valores en el intervalo entre uno y 2. ¿Ok? Entonces ya sabemos que la sucesión es acotada. Entonces, de nuevo, repito, si estábamos pensando en convergencia monótona, la parte de ser acotada ya, no ya la demostramos. Ese pareciera que fue un problema sencillo. ¿Ok? Entonces ahora sí, vamos a la parte de monotonía. Entonces, por la observación que hice acá, no puedo decir que toda mi sucesión es creciente o decreciente. Entonces voy a analizarla por pedacitos. Entonces pensé en la subsucesión de elementos con índice par y vamos a ver que esa sucesión es creciente. ¿Ok? Y de nuevo esta prueba la vamos a hacer por inducción. Usualmente, ¿verdad? Lo típico de este tipo de ejercicio. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, primer detalle, recuerde que como el término, sí, 2n es uno más uno entre el anterior, ¿ok? Que esa es simplemente la fórmula de recurrencia inicial, esta que tenemos aquí arriba, en donde el n y n más uno los reemplazo por estos elementos. ¿Verdad? Siempre este de acá es uno menos que el que tengo aquí. Y eso está perfecto ahora, pero no me sirve porque estoy pensando en esta sucesión que va de 2 en 2. El 2n depende del anterior. Pero eso no es problema, voy a volver a usar la misma recurrencia, porque yo sé que el término 2n menos 1 viene dado por uno más uno entre el término anterior, que sería el 2n menos 2. Entonces, este señor lo estoy reemplazando por eso. Y eso sí me va a servir porque entonces estoy diciendo cómo el término 2n depende del que está 2 antes, ¿verdad? Que esencialmente es lo que a mí me interesa de ver en esta sucesión. Y entonces simplifiquemos un poco eso. Entonces lo que estoy diciendo es el término 2n es igual a 1 más, aquí voy a hacer todos los cálculos para estar seguro que todo está bien. Va a quedarme 2n menos 2 y abajo queda 1 más 2n menos 2. ¿Ok? Y aquí nada más voy a hacer un truquillo para que esto se vea un poquito mejor. Eh, ¿Ok? Porque podemos continuarlo así, pero para que se vea más bonito, voy a sumar y restar 1 en el numerador, ¿verdad? Que lo que estoy haciendo es sumando 0. Y entonces cuando separo estos dos primeros elementos, esto es un 1, y con el 1 que tengo adelante me va a quedar un 2. Y me estaré quedando nada más en el numerador este menos 1. Entonces me va a estar quedando 2 menos 1 dividido por 1 más a2n menos 2. ¿Ok? Entonces, esa sería, digamos, mi fórmula de recurrencia. Viendo la verdad como el término 2n, dependiendo del que está dos posiciones anteriores. ¿Ok? Y entonces, bueno, uno podría estudiar esta función directamente y darse cuenta que esta es decreciente, pero vamos a hacerlo con calma. ¿Ok? Y,
Bien, entonces, como les dije, ahora vamos a hacerlo por inducción. Por inducción, veamos que el término 2n es, lo que queremos ver es que esta es creciente, ¿no? Ok, ujú. Y, o sea, en otras palabras, ¿verdad? Lo que quiero darme cuenta es que el término 2n es mayor o igual que el término 2n menos 2. ¿Ok? Y esto habría que demostrarlo para todo n mayor o igual que 1, ¿verdad? Y este 1 lo determino porque n no puede ser 0, porque esto me da un índice negativo. Esto tiene sentido cuando n vale 1 o un número más grande. ¿Verdad? Y nada más para estar seguro que no lo puse mal. Vean que lo que estoy diciendo aquí es que el 3 medios va a ser más grande que el 1, esto es más grande que este, ajá, esa tiene que ser creciente. Entonces, el primer paso en la inducción, ¿verdad? Mi paso inicial es ver qué pasa cuando n vale 1. Entonces, cuando n vale 1, obtengo A2. Tengo que comparar A2 y A0. A0 es 1 y A2 era, aquí lo hemos calculado, 3 medios. ¿Verdad? Y claramente 3 medios es más grande que 1. Entonces, el paso inicial es cierto. ¿Ok? Y entonces pasamos a la hipótesis inductiva. Mi hipótesis inductiva me dice, bueno, vamos a suponer que tengo un n para el cual esto se cumple y hay que probar el caso siguiente. El caso siguiente es 2n más 2 es mayor o igual que a 2n. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿verdad? Pues vamos a usar esencialmente la recurrencia, ya sea de esta forma o de esta forma. Yo voy a ponerla como está aquí al final. Y entonces se cumple que cuando yo pienso en mi término 2n más 2, mi término 2n más 2 viene dado por 2 veces 2 menos 1 entre 1 más a2n, que esencialmente, ¿verdad? Es esta relación de aquí, aumentando la n en 1. Entonces, este a2n lo pongo como 2n más 2. Entonces, este de aquí tiene que corresponder a 2n. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, recuerden que de alguna forma, ¿verdad? Yo quiero llegar aquí al término 2n. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, con base en mi hipótesis inductiva, voy a ponerlo aquí a un lado. Bueno, mi hipótesis inductiva me dice A2n es mayor o igual que A2n menos 2. Yo puedo sumar 1 a cada lado. Ahora, de alguna forma tengo que trabajar con este término de aquí. Pues, la hipótesis inductiva es lo único que yo sé que puedo asumir por cierto. Entonces yo puedo sumar 1 a cada lado. Y como todos los términos son positivos, yo puedo dividir, la desigualdad cambia y me queda algo así. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando yo voy a comparar, voy a dejar aquí el 2 igual. Vean que estoy diciendo que esta fracción que tengo aquí es más pequeña que esta de acá, pero como tengo un menos, ¿verdad? Cuando multiplico por un menos, la desigualdad cambia. Entonces esto va a quedarme mayor o igual que lo mismo, pero ahora con el término 2n menos 2. ¿Ok? Y pues, ¿qué pasa? Por la recurrencia, ¿verdad? Esta expresión corresponde al término a2n, ¿ok? Que es lo que queríamos llegar en nuestra inducción. Vea que efectivamente este término es mayor o igual que este otro. Y de esta forma, entonces, ¿verdad? Podemos concluir por el principio de inducción matemática que la subsucesión de elementos pares es creciente. ¿Ok? Y entonces, ¿qué podemos deducir de eso? Bueno, ya sabíamos que era acotada, porque absolutamente todos, no importa si eran pares o impares, todos estaban entre 1 y 2. Esto es creciente. Entonces, por eh, el teorema de convergencia monótona, esta sucesión A2n sabemos que es convergente. ¿Ok? Y aquí tal vez para hacer el video un poquito breve, se puede probar de la misma forma. De hecho, usamos la misma recurrencia que pusimos acá, pero ahora para impares. Se puede probar que la subsucesión de términos impares
es decreciente y como ya sabemos que es acotada, también podemos demostrar que converge. ¿Ok? Entonces, eso lo que me está diciendo es, voy a poner aquí un grafiquito, eh, todavía no sabemos a qué converge, ¿verdad? Pero vamos a ver si lo pongo por aquí. La que era creciente es la par. Ok. Entonces, por un lado tengo, aquí por un lado tengo mi sucesión y esta va a ser la de los términos pares, que sabemos que es creciente, y entonces va a tener un cierto límite que voy a llamar L1. ¿Ok? Y por otro lado, voy a ponerlo aquí a la par. Por otro lado, tengo una sucesión, pongámosla de otro color, que es la de los términos impares, que decrece, para que esa sería la subsucesión a 2 más 1. Que ese color tal vez no se ve muy bien. Pero bueno, eso es, digamos, lo que tenemos hasta ahorita. Y claramente, eso no nos dice nada de la asociación original, ¿verdad? Yo todavía no sé qué pasa cuando yo uno las mismas sucesiones. ¿Y por qué razón? Bueno, porque podría ocurrir, ¿verdad?, que este límite, que L1 y L2 sean diferentes. ¿Y eso qué significaría? Bueno, cuando yo pongo las dos figuras una encima de la otra, ¿verdad?, y podría ocurrir eso, podría ocurrir que las impares converjan a un límite L2, los pares converjan a un límite L1, pero que sus límites sean diferentes y por lo tanto la sucesión original no converja. ¿Okay? Eso es totalmente, podría ocurrir. Entonces sería muy bonito si logramos demostrar que efectivamente L1 y L2 son iguales. Porque si L1 y L2 son iguales, y con un argumento que ahorita menciono al final, pues uno esperaría, bueno, por lo menos esa es la idea de este dibujito, uno esperaría, ¿verdad?, que entonces como los dos convergen al mismo límite, pues entonces cuando yo pienso en la sucesión total, pues voy a converger en el mismo límite. ¿Ok? Entonces, tratemos de calcular los valores a los que converge cada una. Entonces, calculemos los valores de convergencia. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, sabemos que el término AN más 2, bueno, voy a ponerlo como puse antes, para la sucesión de términos pares, el 2K era 2 menos 1 entre 1 menos a 2K menos 2. ¿Ok? Como ya sabemos que converge, entonces en esta igualdad, que es válida, ¿verdad?, para todo K mayor o igual que 1, yo lo que hago es pensar en tomar el límite a cada lado. Entonces, en este lado pongo el límite cuando K tiende a infinito, y en este lado pongo el límite cuando K tiende a infinito. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Como yo ya sé que la sucesión converge por las propiedades de límites de sumas, restas, productos, divisiones y demás, siempre que cada término exista, yo sé que puedo separar los límites. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, como este límite existe, yo sé que el límite de 1 menos esto también existe. Esto es constante, entonces el límite de este cociente también existe. Esto es una resta, como esto es constante, todo este límite también va a existir. Y entonces yo puedo separarlo. Y entonces, antes de ponerlo aquí, si el límite de la sucesión de los términos pares lo llamamos como L1, entonces tengo esta relación. Entonces, el lado de la izquierda es lo que estoy llamando L1, que es el límite de la sucesión. Y en el lado de la derecha me va a dar 2 menos 1 entre 1 menos el límite de esto. Pero ¿qué pasa? Como este 2K menos 2 es la misma sucesión que el 2K y sabemos que el límite es único, ese valor también va a ser el E1. ¿Ok? Ahora, cuando yo hablo de una sucesión,
tal vez hago énfasis en eso último. Si yo sé que el límite de una sucesión es L, entonces no importa si yo reviso, si yo cambio el índice, ¿verdad? No importa si me voy a n más 2 o n menos 2 o demás, esos límites siguen siendo L, porque ¿verdad? El valor de convergencia, no importa dónde yo lo mida, ¿verdad? El valor en infinito va a ser el mismo. Entonces, por esa razón, en este denominador que tenemos acá, el límite de este 2k menos 2 es el mismo límite de la sucesión. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, esto es una ecuación ahora que resolvemos común y corrientemente. Y queda algo así, esto va a ser una cuadrática. Cuando multiplicamos y pasamos todo, me va a quedar L1 por acá y va a quedarme 2, 2L1 me quedaría menos 3 y menos 2. Y entonces, si aplicamos fórmula general, me va a quedar que L1 va a ser a menos B. Ok, aquí hay algo raro. Y sí, creo que puse la recurrencia mal, perdón. Aquí en la recurrencia era un más en el denominador. Entonces, perdón, aquí es un más. Entonces, esto es un más y esto es un más. Y entonces, aquí me va a quedar, salto esto a la izquierda. Entonces me va a quedar L1 al cuadrado menos L1 menos 1 igual a 0. Creo que ahora queda así. Entonces ahora sí, por fórmula general va a ser menos b más menos raíz del discriminante, que sería b al cuadrado menos 4ac que 5. Todo esto dividido por 2. ¿Ok? Y aquí, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos dos soluciones, pero ya sabíamos que la sucesión siempre estaba en el intervalo entre 1 y 2. Entonces, pues solo es posible, no es posible que el límite sea negativo. Entonces, este valor de L1 va a ser positivo, 1 más raíz de 5 entre 2. ¿Ok? Similarmente, esto queda tarea moral, pero el cálculo es exactamente el mismo que acabo de hacer. Uno puede demostrar que la sucesión de los elementos impares converge al mismo elemento. ¿Ok? Y entonces, efectivamente ocurre lo que hicimos en este grafiquillo. Todos los impares decrecen y tienden a un límite. Todos los pares crecen y tienden al mismo límite. Y entonces, eso le permite a uno garantizar que el límite de la sucesión es 1 más raíz de 5 entre 2. ¿Ok? Que si recuerdan, era el valor que teníamos aquí inicialmente. Ahora, ocupo hacer un comentario en esto último, ¿verdad? Porque realmente es algo que no mencionamos y que creo que merece especial atención. ¿Verdad? Porque, si recuerdan, dijimos algún teorema que si una sucesión converge, cualquier subsucesión converge a ese límite. Y aquí como que estamos viéndolo al revés, ¿verdad? Estoy tomando dos subsucesiones muy particulares, una la de los impares y otra la de los pares, y esas dos convergen, ¿verdad? Pero no hay ningún teorema que me garantice eso de ahí. Bueno, pues resulta ser que uno podría ponerlo como resultado, si la sucesión de pares converge al mismo que la sucesión de los impares, entonces la sucesión converge, que es lo que estamos viendo acá. Okay, ¿y cuál es? Por lo menos voy a dar una intuición con respecto a la definición de épsilon y deltas. Bueno, entonces, lo que demostramos nosotros es que los pares convergen a un cierto límite, los impares convergen al mismo límite, y entonces esto es razón suficiente para decir que la sucesión total converge al mismo límite. ¿Okay? Entonces, ¿por qué razón eso es cierto? Bueno, ahí hice un grafiquillo, pero con términos de épsilon y deltas, por lo menos para dar la noción. Entonces, aquí digamos que aquí está L. Entonces, bueno, este es el límite
al cual converge. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es, hay una parte, bueno, en general no importa mucho, tal vez, ¿verdad? En general no tiene por qué ser monótona. Y digamos que esta es la sucesión de los pares. ¿Verdad? Aquí abajo tengo la sucesión de los impares. ¿Ok? Entonces, si recuerdan qué es lo que me decía la definición de épsilon, de épsilon para la convergencia, bueno, para todo épsilon positivo, existe un n natural, tal que la diferencia entre la sucesión y el límite es menor que épsilon siempre que yo esté después de ese número natural. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, de esta primera condición, que el límite del 2k sea igual a n, y cuando yo me doy cualquier épsilon positivo, ¿ok? Del primer límite, yo sé que existe, voy a llamar un número natural n1, que cumple que la diferencia entre el término de la sucesión y el límite es más pequeño que epsilon, siempre que yo esté después de ese n1. ¿Verdad? Esa es la definición de convergencia para este límite primero. Para este límite segundo, pues yo puedo escribir lo mismo, ¿ok? Que de hecho sería esencialmente lo mismo, solo que ahora el n no tiene por qué ser necesariamente el mismo. Entonces, existe un n2, tal que cuando yo me fijo, y ahora aquí tengo una pequeña diferencia, en la sucesión de los impares, ¿ok? Me va a dar menor que epsilon. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me dice, si yo las pienso por separado, si yo me fijo solo en las rojas, va a haber algún n1, y voy a ponerlo en rojo. Si yo me fijo en las rojas, va a haber algún n1, a partir del cual la diferencia es muy pequeña. Y para el azul va a haber un n2 que posiblemente es diferente, para el cual la diferencia también es muy pequeña. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero unirlas, lo que tengo que fijarme, ¿verdad?, es en esta definición que tenemos acá. Tengo que demostrar que existe un n. Entonces, si yo sé que existe n1 y n2, lo que voy a imaginarme es que ese n va a ser el máximo, porque si yo de los dos que existen me fijo el que está más a la derecha, yo sé que voy a estar a la vez en esas dos bandas pequeñas de radio epsilon. ¿Ok? Entonces simplemente digo, voy a tomar n como el máximo entre n1 y n2, ¿verdad? Y de nuevo, eso lo que me garantiza es que para cualquier n mayor o igual que n, voy a tener estas dos condiciones a la vez. Entonces, si yo tomo n mayor o igual que n, entonces n es mayor o igual que n1 y n es mayor o igual que n2, ¿verdad? Porque n es el máximo. Entonces, estas, estas desigualdades 1 y 2, esas dos desigualdades se cumplen a la vez. ¿Ok? Y entonces, eh, así, yo puedo garantizar que si me fijo solamente en cualquier término de la sucesión, ¿verdad? Y pues voy a tener dos casos. Voy a tener, tal vez voy a ponerlo como dice, sub k, ok, voy a ponerlo aquí diferente. Si tomo k mayor o igual que n, entonces a sub k menos l, que es lo que yo quiero ver en mi definición de límite, tiene dos opciones. La opción número uno, si k es par, pues, y k es de la forma 2n, ¿ok? Y si k es impar, es de la forma 2n menos 1. Pero independientemente, en el caso en el que esté, eso siempre va a ser menor que epsilon. ¿Ok? Esa digamos que es la idea. Y entonces se cumple la definición de límite, o sea, la sucesión a n converge a n. ¿Ok? Eso es, digamos que lo que usamos ahí al final. Y bien, entonces, esta sería, digamos, ¿verdad? Como la idea de usar convergencia monótona. Y al final, bueno, pues creo que este resultadillo es importante de tenerlo por ahí.
Y mm, aquí creo que cometí un pequeño error de escritura. Em, para que las cosas calcen y sean sencillas, voy a poner aquí que 2n, que esta primera condición se cumple cuando mi índice es mayor o igual que n1. Y aquí voy a poner que mi índice, que es 2n más 1, es mayor o igual que n2. Y entonces ahora sí, cuando tomo el máximo de esos dos valores, no importa que yo aquí ponga 2n o 2n menos 1, la relación se cumple. ¿Ok? Y así queda perfecto. Bien. Entonces, eso con respecto a convergencia monótona. Bien. La otra manera que había comentado, ¿verdad? Solución número 2, o intento de solución número 2, es preguntarnos si esta sucesión será de Cauchy. ¿Ok? Y entonces, bueno, la de Cauchy, ¿verdad? Era esencialmente, pongo por aquí la definición, para todo epsilon positivo existe un n natural, tal que si n y m son mayores o iguales que ese n, entonces la diferencia entre términos a n y a m es lo suficientemente pequeña. ¿Okay? Entonces, para este caso, bueno, uno podría, digamos, desde el inicio tratar de acotar esta diferencia. Pero primero, usualmente uno piensa, bueno, en términos consecutivos. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa si yo resto, por ejemplo, el término a n más 1 y el término n? ¿Okay? Entonces, si yo hago esto, esencialmente, bueno, lo que tengo por recurrencia es que el término n más 1 es 1 más 1 entre a n, y el término n es 1 más 1 entre n menos 1. ¿Okay? Y si simplificamos esto, bueno, los 1 se cancelan, el denominador va a ser a n por a n menos 1, y en el numerador me va a quedar a n menos 1 menos a n. ¿Okay? Entonces vean que tiene una estructura pues, interesante, ¿no? Cuando resto dos términos consecutivos, obtengo la resta de los dos anteriores, con signo contrario, y el producto de los dos anteriores. Bueno, cuando digo anteriores me refiero al anterior de este y al anterior de este. Entonces, como al fin y al cabo me interesa esto en valor absoluto, para no complicarme ahí con los signos, y bueno, recuerden a priori que ya habíamos demostrado que la sucesión siempre estaba entre 1 y 2, y esa prueba la vamos a seguir usando. El denominador es positivo. Y entonces lo que estoy diciendo es, si yo resto dos términos consecutivos, em, entonces es lo mismo que tenerlo de esta forma, y aquí también me va a quedar la resta de dos términos consecutivos. ¿Ok? Entonces yo puedo usar esta misma fórmula que acabo de escribir aquí para el numerador. Entonces vean qué es lo que obtengo. Bueno, cuando lo pienso en la resta de arriba, lo que tengo que hacer es restar los dos anteriores. ¿Ok? En el denominador preservo a n y a n menos 1, y ahora aparecen a n menos 1 y a n menos 2. ¿Ok? Entonces yo puedo seguir con esto. Voy a poner un paso intermedio más hasta llegar al final. Entonces cuando yo vuelvo a aplicar esta fórmula, la resta de arriba se convierte en restar 1 a cada uno. Y en el denominador, bueno, voy a ir agrupando. En el denominador va a aparecer otro a n menos 2 y aparece un a n menos 3. ¿Ok? Y entonces yo puedo hacer esto tantas veces como yo ocupe para llegar al final, ¿verdad? Después de muchos pasos, después de eh, n, bueno, si los cuento desde el inicio, después de n más 1 pasos, no, perdón, después de n pasos, yo voy a ser capaz de llegar a 1 menos a 0. Y entonces abajo lo que voy a tener es el término a n, el n menos 1 al cuadrado, y el n menos 2 al cuadrado, todos estos al cuadrado, ¿verdad? Y en el último paso, pues voy a llegar a la 1 al cuadrado y a la 0. ¿Ok? Entonces, aquí vean que estoy escribiendo una igualdad, ¿verdad? La resta de dos términos consecutivos, yo la puedo escribir
de esta forma. ¿Ok? ¿Y qué pasa aquí? Bueno, yo sé cuánto es A1 menos A0. A1 menos A0 era, teníamos los cálculos, A1 era 2, A0 es 1. Entonces realmente este numerador, para no volverlo a escribir, este numerador es 1. Este A0 también sé que es 1. Voy a quitarlo ahí para que no me estorbe. Y entonces vean que me está quedando pues algo muy bonito. Me está quedando algo de la forma 1 entre todos los términos elevados al cuadrado menos el primero, menos el n. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, si yo quiero ver que es de Cauchy, yo ocupo acotar esto por encima, ¿verdad? Que esto es menor que epsilon. Entonces, de alguna forma, yo aquí debo pensar cómo hago para que esto sea menor que algo, ¿verdad? Y este algo tiene que ser algo pequeño. ¿Ok? Y entonces, pues vamos a intentar darnos cuenta, ¿verdad? Cómo, perdón, cómo se comporta este denominador. Si yo quiero acotarlo inferiormente, yo ocupo darme cuenta, bueno, ¿será posible decir que esto siempre es más grande que un cierto número? ¿Verdad? Para que a la hora de dar la vuelta sea menor que 1 entre cierto número. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, nosotros ya sabíamos de la inducción que AN es mayor o igual que 1. Pero esa cota no nos sirve, ¿verdad? Porque entonces lo único que podríamos decir es que entonces todo esto es menor que 1, ¿verdad? Porque 1 entre esto, 1 entre esto, 1 entre esto, todos son menores que 1. Y de ahí, perfecto, estamos diciendo algo que es correcto, pero no me sirve, ¿verdad? Porque este 1 no es lo suficientemente pequeño. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿podré mejorar esta cota de aquí? Y bueno, aquí hago énfasis, ¿verdad? ¿Por qué razón me interesó o quité este a cero, ¿verdad? Porque realmente a mí lo que me interesa es este montón de términos en general a partir de la uno o no solo de la uno a partir de alguno, ¿ok? Me interesa es pensar que tengo números de índice bastante grande. Entonces, cuando yo voy y vuelvo a ver la lista de términos y me olvido de este primero, pues di, ¿qué pasa? Y bueno, aquí, ¿verdad? Como que teníamos la intuición. En esta segunda prueba, pues no lo, digamos que no, todavía no lo demostramos. Pero pareciera, ¿verdad? Que ocurre lo mismo, ¿no? Estos van a ir decreciendo, pero deberían tener un mínimo. Y estos van a ir creciendo. Y pareciera que todos esos son mayores que 3 medios. ¿Ok? Entonces, uno podría demostrar, para mejorar aquí la cota, será posible demostrar que todos los términos son mayores o iguales que 3 medios para n mayor o igual que 1. ¿Ok? Y bueno, la respuesta sí, se puede demostrar, eso vamos a dejarlo de tarea moral. Porque entonces cuando hacemos eso, ¿ok? Lo que nos permite es decir, bueno, cuando yo divido, esto va a ser menor o igual que 2 tercios. ¿Ok? Y entonces, eh, esta expresión que tengo aquí va a estar acotada por, vamos a ver, abajo tengo eh, n términos y todos aparecen al cuadrado, entonces serían 12n, a excepción del primero que no tiene. Entonces, en total aquí abajo tengo 2n menos 1 factores y cada uno de esos factores es menor que 2 tercios. ¿Ok? Entonces, estoy escribiendo esto de aquí. Toda esta fracción va a estar acotada por 2 tercios a la 2n menos 1. ¿Ok? ¿Qué tiene esto de bonito? Bueno, esto es algo bastante bonito porque conforme n tiende a infinito, ahorita n tiende a infinito, esto va a ir para cero, ¿verdad? Porque es una función exponencial donde la base es menor que 1, perdón, así. ¿Ok? Es una exponencial donde la base es menor que 1, entonces cuando n es muy grande, eso va a darme cero. ¿Ok? Y entonces eso sí me da la noción de que va a ser algo menor, perdón, que mi diferencia va a ser menor que algo suficientemente pequeño.
Ok, entonces vamos a dejarlo por el momento así. Entonces, ahora sí, ¿qué pasa? Bueno, eso es muy bonito, eso es simplemente la diferencia entre dos términos consecutivos. Para Cochí, yo no ocupo dos términos consecutivos, yo ocupo dos términos cualesquiera, a n y a m. Entonces, voy a ponerlo por acá. Ok, eso fue lo primero. Ahora segundo. Todavía no sé, ¿verdad? Eh, Ven que a este punto, si yo quiero ver que es de Cochí, yo ocupo demostrarla. Yo puedo darme cuenta que esto tiene sentido. Entonces, bueno, todavía no he hablado nada, no, ni siquiera he hablado del epsilon, ¿verdad? Todavía no he hablado del epsilon, todavía no he hablado del n, todavía no sé qué condición tiene que ser esta. Y la idea, ¿verdad? Es que si yo quiero llegar a esto de aquí, bueno, pues estoy estudiando esta desigualdad para ver qué es lo que ocupo. Entonces voy a tratar de acotar a n menos a m. Entonces cuando yo acoto a n menos a m, y, y esto es un truco usual, digamos, cuando uno tiene sucesiones de Cauchy, es pasar esto al caso de restar términos consecutivos. Entonces, si aquí, ahora como tengo dos números n y m, siempre uno va a ser mayor o igual que el otro. Entonces, supongamos, sin pérdida de generalidad, que el n es mayor o igual que el m. ¿Ok? Entonces, y yo resto y sumo los términos que me hacen falta. Entonces, como el n es el más grande, entonces yo puedo restar y sumar el n menos 1, luego resto y sumo el n menos 2, y así voy sucesivamente hasta cuando llego a sumar y restar, eh, sería el m más 1, entonces que lo sumo y lo resto. Y aquí sería un más, perdón. ¿Ok? Entonces, lo que estoy diciendo es, si yo me fijo, no estoy haciendo nada, estoy sumando 0 porque todos los términos consecutivos son 0. Pero entonces la idea de eso, como estamos trabajando en valor absoluto, es poder usar desigualdad triangular. Entonces, tomo los dos primeros, agrupo 2 en 2, y así voy sucesivamente hasta llegar al último. ¿Ok? Y eso de nuevo con la idea en mente de poder usar lo que puse aquí. Ahora, cuando tengo un valor absoluto dos consecutivos, yo inmediatamente lo puedo acotar por esto. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, nada más para recordar aquí abajo para verlo, el índice que tengo es así. Entonces, cuando yo pienso aquí en a n menos 1, esto yo lo puedo acotar por 2 tercios a la 2n menos 3. Siempre el índice, el exponente, es el doble menos 1. Entonces aquí sería el doble de n menos 1 menos 1. Luego el siguiente término va a ser menor que 2 tercios a la... Entonces hago lo mismo, multiplico este por 2 y le resto 1, que va a ser 2n menos 5. Y así sucesivamente hasta llegar al último, que va a ser 2 tercios a la 2m menos 1. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, como n es mayor que m, este exponente es el más grande. Entonces puedo sacar un factor común. Voy a sacar a factor común el 2 tercios a la 2m menos 1. Entonces cuando hacemos eso, y de hecho aquí estamos más que sobrados, pero voy a intentar escribirlo un poquito formal para los que no han visto esto antes. Cuando yo hago eso, entonces aquí al sacar el factor común va a quedarme 2 tercios a la 2n. Voy a poner aquí abajo, tengo 2n menos 3, estoy restando 2m menos 1. Voy a sacar un 2 a factor común, entonces me queda n menos m menos 2. ¿Ok? Y sí, correcto. Y luego en el que sigue, voy a tener 2 menos, entonces va a ser 2 tercios a la 2 veces n menos m menos 3. Y así sucesivamente hasta llegar al último que es 1. ¿Ok?
De nuevo, ya aquí si tienen experiencia, ya espero que hayan visto que ya esto es suficiente, ¿verdad? Cuando yo hago tender m a infinito, eh, este término se va a ir para cero, ¿ok? Pero hay que tener una ligera sutileza, ¿verdad? Y es que tanto el m como el m, ¿verdad? Se van a infinito. No es como que tiro el m y luego el n, ¿verdad? Sino que esto siempre aquí va a ser positivo. Esto eventualmente ahorita lo vamos a simplificar, ¿ok? Bien, pero entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si queremos ser totalmente, si queremos escribir todos los cálculos, esto de aquí es una serie geométrica, ¿verdad? Perdón, de la forma, eh, tengo una base a la cierta potencia, llamémosla acá. Luego tengo esa misma, eh, bueno, tal vez para ponerla de la misma forma, tengo a la 2 por k. Luego tengo a la 2 por k menos 1. Y así sucesivamente hasta el 1. ¿Ok? De hecho, creo que esto puede haberlo escrito mejor. Mm, sí, para no complicarme aquí la existencia con los exponentes y escribirlo un poquito más sencillo, voy a aprovechar aquí. Para tener esto elevado a este cuadrado, por propiedades de exponentes, es lo mismo que elevar aquí y tenerlo a la 4 novenos. ¿Vale? Y aquí lo mismo, elevar estos 2 tercios a la 2, es lo mismo que tener un 4 novenos. Eso para ver todas las potencias consecutivas. Entonces ahora sí, en esta suma, tengo una expresión de la forma una base que es 4 novenos elevado a un cierto exponente. Luego tengo el exponente anterior y así sucesivamente hasta el 1. Y bueno, por la serie geométrica, perdón, sí, por la serie geométrica, la suma de estas potencias, 1 más a de la k, es a a la k menos 1, perdón, a a la k más 1 menos 1 entre a menos 1. Y entonces, esta expresión es lo mismo que 2 tercios a la 2n menos 1 multiplicado por, aquí, bueno, para que los signos sean bonitos, voy a hacer trampa. Claramente en esta fracción yo puedo cambiar los signos. Entonces, el denominador me va a quedar 1 menos a, que sería 1 menos 4 novenos, o sea, 5 novenos. Y en el numerador me va a quedar 1 menos la base a la k más 1, que sería la n menos m menos 1. ¿Okay? Y entonces, simplificado, y pues es eso. Así tal vez se ve muy fácil. Voy a darle vuelta. Tengo 9 quintos, tengo este exponencial con base menor que 1, y luego tengo esta resta 1 menos 4 novenos a la n menos m menos 1. ¿Okay? Que igual aquí yo podría pedirle más a la vida para evitarme tener la dependencia del n y del m. ¿Por qué razón? Porque, bueno, al fin y al cabo, este es un exponente positivo, ¿verdad? Recuerden que dijimos n es mayor o igual que m. Eh, de hecho, bueno, aquí tal vez para ser totalmente exactos, voy a ponerlo mayor. Si el caso en el que n es igual a m es trivial, ¿verdad? Porque si n y m son iguales, esto es cero, entonces no hay nada que hacer. Entonces, como n es mayor que m, necesariamente este exponente va a ser mayor o igual que cero. ¿Okay? Y, sí. Y entonces, aquí, perdón, si voy a ponerlo incluso n mayor que m más 1. Sí. ¿Por qué razón? Bueno, ya les dije, si n fuera igual a m, y me queda 0 y 0, ¿verdad? Entonces no hay nada que decir. Si n fuera m más 1, es el caso que ya hice aquí. ¿Okay? Y entonces, cuando no son consecutivos, ¿verdad? Y tenemos todo lo que acabamos de decir,
Entonces ahora sí, si n es mayor estricto que m más 1, entonces este exponente es mayor o igual que 1. ¿Ok? Y entonces, en este caso particular, pues perdón, tendríamos que este es un número positivo. Entonces, si a uno le resta un número positivo, esto va a ser menor estricto que 9 quintos por 2 tercios a la 2m menos 1. ¿Ok? Entonces, de ahí ya me quité la dependencia del n. Entonces, ahora sí, cuando yo piense en n y m muy grandes, pues simplemente esto se va a ir a cero. Entonces, eso va a ser tan pequeño como yo quiera. ¿Ok? Y para no hacer el cuento más largo, nada más voy a ponerlo. Entonces, dado un epsilon positivo, como yo sé que esta sucesión converge a cero cuando m tiende a infinito, ¿ok? Yo sé que existe, por definición de esa convergencia, existe un n natural que hace que esa expresión sea más pequeño que epsilon. ¿Ok? Entonces, si yo tomo n más grande que m, ¿cómo fue que lo puse aquí? N más grande que m más 1 y m más 1 más grande que ese n de antes, se tiene que la diferencia entre estos términos consecutivos va a ser menor que epsilon. ¿Ok? Aquí, ¿verdad? En la definición, uno habla de que, ¿dónde la puse? Por acá. Uno habla nada más de la diferencia entre n y m. Aquí, en general, uno no pierde generalidad poniendo si n es más grande que m. Lo que sí podría pasar, ¿verdad? Y es que tal vez aquí sería bueno nada más ya, ya que estamos a punto de terminar, ¿verdad? Si yo, bueno, y ya lo mencioné antes, si n es igual a m, ¿verdad? Pues en ese caso no me interesa, porque me queda 0 y pues epsilon siempre es mayor que 0. ¿Ok? Y el caso que podría importarme es n igual a m más 1, pero en este caso, si n es igual a m más 1, pues es esencialmente la misma historia, nada más hay que escribir una línea, ¿verdad? Porque esa diferencia sería esto de acá, y esto también va para 0 cuando n va para infinito. ¿Ok? Y, y bueno, listo. ¿Ok? Y tal vez aquí no puedo vivir sin escribirlo bien, entonces voy a ponerlo, voy a escribirlo mejor. Entonces, este pongámoslo como caso 1. Y nada más voy a reacomodar para que quede mejor escrito. Entonces, caso número 1. Que si n es mayor que n más 1, entonces en realidad voy a tomar que n es mayor o igual que m. Mayor estricto. Si estamos en este caso, entonces eh, si n es mayor o igual que 1, como eso converge a 0, existe un n, voy a llamarlo aquí n1, que es el caso, el n del caso 1, y se tiene eso de ahí. Si n, el caso número 2, si n fuera n más 1, en este caso pues utilizaría esta otra cota que teníamos acá. Entonces, como esto es igual a esto y esto converge a 0, cuando n tiene infinito, entonces existe un n2, si estuviéramos en este caso, que me cumple que 2 tercios a la 2n menos 1 es menor que epsilon. ¿Ok?
Entonces ahora sí, en mi definición de Cauchy, ¿qué pasa? Bueno, dado un epsilon positivo, voy a tomar n como el máximo entre n1 y n2. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si yo tomo n más grande que m más grande que Sn, entonces tengo dos casos. Bueno, eh, tengo dos casos. Caso número uno, bajo este supuesto, y pues esto va a ser menor que epsilon. Si estoy en este otro caso, esto es menor que epsilon. Entonces, ahora sin importar cuál es la diferencia entre mi n y m, voy a poder concluir que la diferencia entre esos dos siempre va a ser menor que epsilon. ¿Ok? Y listo, con eso estaríamos.